Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos, a todas las personas que se van a estar conectando, a toda la gente que va a ver después el video. Bendiciones para todos los hermanos de la Iglesia Restauración Divina, para los pastores. Les mandamos un saludo grande. Los pastores que están compartiendo los miércoles, están los sábados también compartiendo un mensaje para inspirar tu vida. También hay oración los días martes, los días miércoles, perdón, a través de la página, y los días sábados. Y obviamente hay grupos de oración. Estamos realmente activados, creyéndole a Dios. Estamos creyéndole a un Dios que Él puede hacer cosas increíbles, que Él puede hacer cosas magníficas. Así que confiamos en Él y por eso clamamos a Él. Por eso, si hay pedidos de oración, si querés que oremos en algo especial por tu familia, si tenés alguna petición, escribinos a la página y ponenos la oración, qué es lo que querés pedir, y nosotros vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo. Tenemos grupos de oración, así que si querés pedir oración, si querés que oremos por tu vida, si querés que oremos por tu familia o lo que fuera, mandanos al privado y vamos a estar orando. Así que también tenemos reuniones de jóvenes los días martes 20 horas y los días sábados 17 horas. Hacemos reuniones dinámicas a través de la plataforma de Zoom. Así que si sos joven y te querés sumarte a nuestras reuniones, también envíanos un mensaje al privado y te vamos a pasar el link. Y bueno, vamos a estar ayudándote en lo que se pueda. Estamos para eso, estamos para ayudar, estamos para bendecir, estamos para inspirarte. Así que no lo dudes, háblanos al privado y ahí vamos a estar. Así que, como hacemos los jueves, siempre escuchamos una adoración para comenzar, para entrar en un ambiente, ¿no? Para ir creando el ambiente espiritual, una atmósfera donde el Señor pueda estar. Así que nosotros desde acá, desde nuestro hogar, vos ahí en tu casa, podés estar adorando a Dios, podés estar orando, y cuando termina la oración entramos de lleno al mensaje. Así que vamos a escuchar unos minutitos esta adoración. Gracias, Señor, gracias por tu presencia, Padre. Unido las voces del pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Oh Espíritu Santo, comienza, Señor, a hablarnos. Comienza, papá, a poder, Señor, que tu Espíritu comience a trabajar en nuestro interior.
que desde ahora comiences a hablarnos, Señor. Necesitamos de ti, de tu presencia. Necesitamos de tu amor. Necesitamos de tu misericordia, papá. Te pedimos perdón, Señor, perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras fallas, Señor. Necesitamos de tu Espíritu, Señor. Fortalécenos, papá. Danos fuerza, Señor. Danos esa fortaleza espiritual, Señor. Padeciendo las necesidades materiales, Señor, por esas personas que les falta, Señor, el alimento. Te pido por esas familias, por esas personas que están atravesando por este virus. Pedimos una sanidad, Señor, sobre esas personas. Clamamos por sanidad, papá. Sabemos que tu palabra dice que por tus llagas fuimos sanos, Señor. Nos cubrimos con tu sangre, nos cubrimos con tu espíritu, nos cubrimos con tus ángeles protectores, Señor. Envía ángeles a que nos cuiden, a que nos guarden, Señor. Gracias, papá. Bendice este mensaje, bendice este vivo, Señor. Bendigo la vida de los que están del otro lado. Bendigo, Señor, la vida de aquellas personas que van a ver después este mensaje, Señor. Te pido que pueda llegar a los corazones. Te pido, Señor, que este mensaje pueda penetrar la mente y el corazón, Señor. Quita todo bloqueo mental, quita todos malos pensamientos, Señor. Ahora, papá, nos entregamos a ti. Te pedimos que nos hables, te pedimos que nos muestres más de ti, más de tu misterio, papá. Queremos saber más de ti, Señor. Háblanos en esta noche
Háblanos, Señor. Venimos ante ti con un espíritu humilde. Venimos ante ti con un corazón humilde. Queremos, Señor, que tú nos puedas hablar, papá. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como ustedes ya saben, estamos atravesando un momento difícil, ¿no? Un tiempo de crisis. Estamos atravesando una situación que aumenta, ¿no? En la gente, aumenta en las personas, sentimientos de temor, sentimientos de ansiedad, ¿no? Y la gente está como muy ansiosa, tiene mucho miedo la gente, ¿no? A causa de este virus, a causa de lo que estamos atravesando. La gente ya no quiere salir a la calle, ¿no? La gente es como que vive con mucho miedo, vive con mucho temor por lo que está pasando y por lo que va a pasar, ¿no? Porque la ansiedad es eso, ¿no? Es una preocupación ante las cosas que no van a pasar, sino que simplemente uno está preocupado, uno está aterrado, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando se termine esta cuarentena? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos a hacer con los impuestos, ¿no? Con la gente que alquila? ¿Cómo vamos a poder pagar, ¿no? Y hay gente que no puede dormir, hay gente que está muy ansiosa. Pero yo hoy tengo un mensaje de parte de Dios para tu vida, un mensaje que te va a traer paz, que te va a traer una tranquilidad. Y al igual que los discípulos, ¿no? Dice la Biblia que los discípulos de Jesús estaban en una barca, se encontraban en una barca en el mar de Galilea, y de repente dice que vino una tormenta, ¿no? Una gran tempestad. Y los discípulos se asustaron, obviamente, ¿no? Tuvieron miedo, tuvieron esos sentimientos de que se iban a morir, de que su vida corría peligro, ¿no? Y adentro de la barca estaba Jesús. Dice que Jesús estaba durmiendo, dice que Jesús se levanta y le pregunta, ¿no? ¿Por qué tienen miedo? Le pregunta Jesús a sus discípulos. ¿Por qué temen? ¿Por qué tienen miedo? Porque, o sea, en la barca se encontraba Jesús y los discípulos tenían miedo. Entonces Jesús no lo confrontó con esa pregunta. ¿Por qué tienen miedo? Por eso yo titulé este mensaje, lo titulé así, ¿no? ¿No? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tenemos miedo si sabemos que tenemos a un Dios que guarda de nosotros, a un Dios que cuida de nosotros, un Dios que nunca se duerme? No se dormirá el que te guarda, dice la palabra. Dios siempre está, Él nunca duerme, Él siempre, aun cuando nosotros dormimos, Él cuida de nosotros. Entonces, hoy vengo a decirte de parte de Dios que no tengas miedo. No tengas miedo, te dice el Señor. Yo estoy contigo, yo estoy con vos, estoy con tu familia, y sé, estoy viendo todo lo que te pasa, estoy viendo todo lo que te sucede. El Señor sabe, Él tiene el control. Dice que la palabra en Mateo, te voy a leer en Mateo capítulo 8, del 23 al 27, dice: entró en la barca y sus discípulos lo siguieron, y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Entonces se acercaron sus discípulos y lo despertaron, diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Jesús le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, Jesús reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Entonces
Los discípulos maravillados, ¿no? Decían, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? ¡Wow! Tremendo, ¿no? Jesús dice que tenían que cruzar al otro lado del mar, de Galilea. Entonces se subieron a una barca y Jesús estaba cansado, ¿no? de tantos esfuerzos que él estaba haciendo, ¿no? en el pueblo, tantos milagros, de todo el trabajo que estaba haciendo, ¿no? Acá la Biblia nos muestra, ¿no? A Jesús humano, ¿no? Como todos nosotros, como cuando estamos cansados nos acostamos y dormimos profundamente, ¿no? Y la Biblia narra eso, de que Jesús estaba durmiendo, ¿no? Dice que se levantó en el mar una gran tempestad. Y esto lo podemos llevar a nuestros problemas, ¿no? Que muchas veces nos pasan, o lo que estamos atravesando, ¿no? La crisis que estamos atravesando. Entonces dice que en el mar se había levantado una tempestad. Entonces Jesús sabía que se iba a levantar una tempestad en el mar. Si no, él no les decía a sus discípulos que suban a la barca y que podían cruzar. Jesús sabía. Entonces, claramente Jesús los estaba probando. Dios estaba probando la fe de sus discípulos. Él estaba probando su fe, porque después de haber presenciado, ¿no? muchos milagros de Dios, de Jesús, ¿no? Dios hecho hombre, muchos milagros de Jesús, los discípulos fueron, digamos, testigos de todo lo que Jesús había hecho. Entonces, después de haber aprendido, ¿no? llegaba el momento de ponerlo en práctica, llegaba el momento de poner en práctica esa fe hacia Jesús. Entonces dice que los discípulos se murieron de miedo. Dice que ellos estaban aterrados porque se había levantado, ¿no? una gran tormenta. Y en el mar, cuando se levantan, ¿no? esas tormentas son fuertes, ¿no? Pero aún así, entre los discípulos había 4 pescadores que estaban arriba del barco, y ellos sabían, ya tenían experiencia desde joven, ya habían experimentado todo eso y sabían cómo afrontarla. Aún así tenían miedo. Entonces Jesús les había dicho: si tuvieran fe como un grano de mostaza, nada sería imposible para ustedes. Wow. Entonces ese era el momento de poner en práctica esa enseñanza. Podemos decir que fue una especie de examen por sorpresa, y que si el Señor lo planeó así, era porque estaban preparados, ¿no? Jesús había planeado eso, había planeado que los discípulos atravesaran ese momento, porque Él sabía que ellos estaban preparados. Y en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice: Dios es fiel y no permitirá que seamos probados más allá de nuestras fuerzas, sino que también nos dará la salida para que podamos vencer esas pruebas. Wow, ¿no? Dios nunca va a permitir un problema, Dios nunca va a permitir una situación de la que nosotros no estemos preparados para soportarlas. Nosotros estamos diseñados para cualquier tipo de situación. Dios nos creó y nos diseñó con esa fortaleza que nos ayuda a vencer toda prueba, toda lucha, todo lo que se levante en contra. Estamos diseñados para eso, para vencerlas. Y dice que Dios es fiel, que nos da la salida, ¿no? Tremendo. Entonces, dice que, bueno, la Biblia sigue narrando que Jesús en ese momento, cuando se levantó la tempestad, Jesús dormía, ¿no?
Y como les dije, que se mostraba a un Jesús humano, ¿no? O sea, estaba cansado, estaba después de tanto trabajo y se acostó a dormir. Pero también quiero destacar que Jesús, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, Jesús estaba durmiendo tranquilo. Su sueño era profundo porque él en su conciencia estaba tranquilo de que Dios estaba con él. Confiaba en el Padre, confiaba en su papá, de que Él está siempre cuidándonos a nosotros. Entonces Jesús dice que dormía, porque Él estaba tranquilo. Tenía una confianza increíble en su papá. Y los discípulos obviamente estaban aterrados. Entonces Isaías 43:2 dice: aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. ¡Wow! Tremendo. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Yo no sé lo que te está pasando, no sé lo que estás atravesando, no sé lo que te está sucediendo, pero hay algo que yo sé, es que Dios está con vos. Dios pelea a tu lado. Dios es fiel. Él no te va a dejar solo. Y como decía, ¿no? El versículo en 1 Corintios dice que Él no va a permitir una prueba de la cual nosotros no vamos a poder soportarla. Entonces, Dios está con vos. Dios está con vos, está con nosotros en esta pandemia, en esta crisis. Dios te cuida del virus. Dios te cuida de todo virus. Él nos cuida de toda enfermedad. Y Él está con nosotros, así que no tengas miedo. No tengas miedo. Quizás no puedes dormir en la noche. Quizás el miedo te detiene. El miedo, porque el miedo es una cárcel. El miedo es una cárcel en la mente que no nos deja avanzar. Entonces estamos quietos porque el miedo nos hace vivir estancados, nos hace vivir ansiosos, nos hace vivir con mucha preocupación. Pero hoy Dios te dice, no tengas miedo. Yo estoy contigo, dice. Aunque tengas problemas, yo siempre estaré contigo. Salmo 56:3 dice: en el día que yo tengo miedo, en ti confío. Wow. En el día que yo tengo miedo, confío en Dios. Es normal que podamos tener miedo, temor, que a veces cuando yo me paro acá para hablar ante la cámara, no puedo decir que no tengo miedo, que no tengo cosa, ¿no? Pero ese miedo me motiva a poder concentrarme, a poder hacerlo bien. Pero sí, después está el otro miedo, el miedo que te domina, el miedo que dirige tu vida, el miedo que no te deja ser, el miedo que no te deja avanzar. Cuando sucede eso, ahí estamos en graves problemas. Entonces, no permitas que el miedo te detenga, no permitas que el miedo te deje estancado. No permitas que el miedo te domine. Entonces, ¿no? Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ¿no? Así como muy angustiado, Señor, sálvanos, ¿no ves que perecemos? Perdón. Señor, sálvanos, ¿no ves que perecemos? No, los discípulos angustiados y Jesús durmiendo así re tranquilo. Y los discípulos le decían, como que lo levantaron así, ¿no? Como así, muy brusco, ¿no? Señor, levántate, ¿no ves que perecemos? Entonces, los discípulos, ¿no? Estaban muy aterrados. Dice que Jesús se levanta
y les dice a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Jesús, de estar durmiendo así, se levanta, la tempestad así muy, muy fuerte. Obviamente que los discípulos estaban atemorizados porque estaban ahí, su vida corría riesgo. Entonces Jesús le dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Jesús, el tema no era que ellos, no era el miedo en sí, sino era la falta de fe. Porque después de haber visto todo lo que hizo Jesús, era evidente la incredulidad de los discípulos. Era evidente, ¿no?, que faltaba fe en los discípulos. Entonces dice que Jesús, entonces Jesús se levanta y dice: entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. ¡Wow! Tremendo. Como Jesús ahí se vio manifestado Dios, ¿no? Dios hecho carne. Los discípulos vieron todo eso, ¿no?, lo que hizo Jesús. Hizo así, reprendió los vientos. Tremendo el poder de Dios, que es capaz de reprender a los vientos, de calmar la tempestad, ¿no? Y hoy te quiero hablar de ese Jesús, de ese Dios, que Él tiene el control de tu vida. El problema que estés atravesando, la situación que estés atravesando, dáselo a Dios, entregáselo a Él. Él se va a encargar. Él tiene el control de todo lo que nos pasa. Él tiene el control de toda esta pandemia. Y si Él permitió esto, es por algo. Es para probar nuestra fe. Es para probar de qué estamos hechos, ¿no? Iglesia, cuando digo iglesia te hablo a vos. Es tiempo de mostrar a la gente de qué estamos hechos. Porque nosotros hablamos de un Dios que muestra acá la Biblia, que hace milagros. Un Dios que reprende a los vientos. Un Dios que te dice: si tu fe fuera como un granito de mostaza. Dice que el granito es así chiquitito. Si tu fe fuera un granito de mostaza, vos podrías mover un árbol de acá para allá y nada te sería imposible. ¡Wow! Tremendo. Tremendo cómo es el poder de Dios. Teniendo a un Dios así, teniendo a un papá así, ¿cómo vamos a tener miedo? Tenemos que ser prudentes, obviamente. Tenemos que prevenir. Es como cuando nos subimos al auto, cuando andamos en auto. Tenemos que ponernos el cinturón, tenemos que, ¿no?, hacer todo correctamente. Eso es prudencia. Obviamente tenemos que ser prudentes, pero miedo no tenemos. No hay que tener miedo. En nuestros hogares hay que transmitir paz, transmitir tranquilidad, seguridad en Dios, y que todo va a estar bien. Dios tiene el control. Dios sabe lo que estás pasando, Dios sabe todo lo que estás atravesando. No tengas miedo, no te preocupes por lo que va a pasar mañana. Preocúpate por lo que pasa hoy, ¿no? Así que yo te animo, te aliento. Quizás el miedo no te deja dormir. El Señor me marca que hay muchas personas que no pueden dormir a la noche porque tienen mucho miedo, a causa del miedo. No permitas que el miedo conduzca tu vida, que el miedo te dirija, que el miedo te guíe. No te dejes guiar por el miedo. Dice: cuando la mente de un creyente se aparta de las promesas del Señor, pierde la fe
y comienza a morir espiritualmente. Cuando nosotros nos apartamos de las promesas de Dios, cuando nos apartamos de las promesas del Señor, perdemos la fe. Quizás tenés miedo porque te has apartado de las promesas de Dios. Te has alejado de las promesas de tu Padre, ¿no? Cuando nos alejamos de las promesas de Dios, perdemos la fe y morimos espiritualmente. Entonces yo te animo a que te puedas aferrar a las promesas de Dios, que te aferre a sus palabras, que te aferres a lo que hoy el Señor te está diciendo. No tengas miedo, no temas. En la Biblia dice que 365 veces aparece el no temas. Tremendo, ¿no? El Señor hace hincapié: no temas, no temas, no temas, no tengas miedo. ¿Por qué tenés miedo? ¿No? Hoy el Señor nos pregunta eso: ¿por qué tienes miedo? ¿No te dije que yo voy a estar con vos? Aunque ande en valle de sombra de muerte, ahí va a estar el Señor. Aunque estemos atravesando esta crisis, aunque se vengan tiempos difíciles, no tengo miedo, no tengas miedo, porque el Señor está ahí. El Señor tiene el control, no temas. Otra vez te dice el Señor: no temas, no tengan miedo, no tengamos miedo, porque el Señor está con nosotros en la barca. Y cuando el Señor está con nosotros, todo estará bien, todo va a estar bien. No tengamos miedo, iglesia, no tengamos miedo a lo que va a venir. Hagamos lo que nos dice el Señor, prediquemos. Hoy no se puede predicar en el templo, pero tenemos los celulares, tenemos internet, tenemos las redes sociales para predicar, para compartir este Dios de milagros, este Dios de poder, este Dios que transforma. Aprovechemos este tiempo para invitar a las personas a ver los vivos que se hacen en las iglesias. Aprovechemos, enviemos una invitación, conectate, que se va a hablar palabras de vida, palabras de esperanza. No tengas miedo, confiemos en Dios, depositemos toda nuestra confianza en Él. Dice que en Mateo, y cierro con esto, en Mateo 6:26, dice: fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Mateo 6:26. ¡Wow! Dice que las aves del cielo no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, Dios las alimenta. Así que hoy te animo, varón, mujer, jovencita, te animo a que puedas entregar tus miedos, a que puedas entregar tus angustias, a que puedas entregar tus ansiedades, que puedas entregar tus inseguridades al Señor, y Él se va a encargar. Cuando tengo miedo, en ti confío. Cuando tenemos miedo, confiemos en Dios. Todo va a estar bien. Todo va a marchar bien. No tenés por qué temer. No tenés por qué tener miedo. Tranquilo. Si te cuesta dormir a la noche por la ansiedad, por el miedo, yo te animo a que hagas una oración y que hables con papá. Que ores a Dios. Orar significa hablar con Dios. No tenés que hacer ninguna oración sobrenatural, no. Hablar con Dios. Señor, me cuesta dormir. Papá, ayúdame. Necesito dormir con tranquilidad. Te entrego todos mis miedos, te entrego todas mis inseguridades. Y el Señor va a orar sobrenaturalmente. Así que te animo. Quizás querés aceptar a Jesús en tu corazón.
Quizás no tenés a Jesús en tu corazón y querés aceptarlo. Te animo a que hagas esta oración para que Él pueda entrar en tu vida, para que Él pueda ingresar en tu corazón y que tu vida pueda ser transformada. No será de un día para otro esa transformación, te va a costar porque hay un proceso, pero te animo a que estés tranquilo, que esa transformación va a llegar, porque Dios transforma, Dios restaura las vidas, Dios restaura los corazones, Él sana las heridas, Él sana los corazones quebrantados, ¿no? Pero tenés que confiar en Él. Te pido que hagas esta oración. Señor Jesús, reconozco mis errores, reconozco mis pecados, entra en mi corazón, te reconozco como el único Salvador. Entra en mi vida, entra en mi corazón, anota mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración y ya cerramos. Quiero orar por tu vida, quiero orar por tu familia, por tu casa. Quizás hay personas que no pueden dormir a la noche. Quiero orar por vos para que el Señor te llene de paz, para que el Señor te llene de plenitud, porque eso es lo que hace Dios. Vamos a orar, vamos a hacer una oración. Ahí en tu casa, quizás estás solo, quizás estás con tu familia. Te pido que hagas esta oración y que podamos entregarle todos nuestros miedos, todas nuestras ansiedades, nuestras inseguridades a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, papá, gracias por este día, gracias por permitirnos estar conectados, papá. Gracias, Señor, porque esta palabra ha sido soltada, esta palabra, Señor, ha llegado a los corazones y estoy convencido, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, por tu fidelidad. Tu palabra dice que no se duerme el que te guarda, no se duerme Dios, no se duerme el Señor porque Él nos cuida, Él está con nosotros, Él protege de nuestros hogares, Él cuida de nuestros familiares. No tengas miedo, te dice el Señor. El Espíritu Santo me dice que te diga, no temas, no tengas miedo porque yo estoy con vos, yo estoy contigo, te dice el Señor. No temas por lo que va a pasar, no temas lo que va a pasar, sino que preocúpate por el día de hoy. Y el Señor me dice que te diga, entrégame tus cargas, entrégame tus miedos, entrégame tus inseguridades, que yo te quiero ayudar, yo te quiero bendecir, yo te quiero llenar de gozo, yo te quiero llenar de plenitud. Y aunque estemos atravesando una crisis, nosotros estamos confiados, estamos seguros, porque hay un Dios que mora en nosotros, hay un Dios de vida eterna, hay un Dios de salvación, un Dios que Él restaura al caído, Él restaura al que está afligido. El Señor restaura a las personas que no pueden más, a esas personas que dicen que no van a poder, a esas personas que dicen que no van a salir ilesos de esta crisis, a esas personas que creen que van a ser muy afectados. Yo te estoy diciendo, dice el Señor, que yo tengo el control. Yo te estoy diciendo que yo tengo el control. No te he dicho que yo te cuido, no te he dicho que yo cuido de tu casa. El Espíritu Santo te está hablando y te dice, Él cuida de tu casa. Él te está diciendo, yo cuido de tu hogar, cuido de tu economía, cuido de tu trabajo, no te va a faltar nada. Simplemente confía, simplemente entrégame tus miedos, simplemente háblame, simplemente quiero escucharte, quiero que busques mi reino, que busques mi reino, que busques mis cosas, que me ames, que tengas hambre de ti, dice el Señor. Gracias, papá, gracias por tu amor, Señor, gracias por tu fidelidad, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. No tengas miedo, no temas, Dios está en control, todo va a estar bien. No va a pasar nada, no te va a faltar nada.
si crees y confías en Dios. Gracias por conectarte, gracias por estar. Si querés compartir el video para que otros los vean, te bendigo. Vamos por más, no nos rendimos, no retrocedemos, siempre avanzamos. Chao.